Pero el día de hoy no te voy a hablar del idioma del cielo. El día de hoy te quiero hablar y le he puesto el tema, el bautismo, escúchame, del cielo. El bautismo del cielo. Es lo que te quiero hablar. Y cuando hablamos del bautismo, muchas veces nos remontamos a la palabra, el bautismo en agua. Y no sé, según tu contexto bíblico o tu contexto de dónde provengas, para algunos el bautismo, nada más se dice bautismo, y te estás hablando, para algunos es llevar del bebito a la iglesia, llevarlo con el sacerdote, echarle agüita, tener los padrinos de los hijos de ese niño, ahora van a ser los padrinos. Para algunos eso es el bautismo en agua. Entonces, el bautismo infantil. Pero el día de hoy yo te quiero hablar más allá de tu costumbre o lo que tú vistes o lo que tú has experimentado. Te quiero hablar acerca de todo lo que el Señor nos da. Es una sombra de lo que había de venir, pero también es una sombra del cielo. Por eso, así como el idioma del cielo, el bautismo del cielo. Y te voy a decir, cuando hablamos del bautismo, en Efesios capítulo 4 habla de que tenemos una sola fe y dice también un solo bautismo. Pero en otra parte de la palabra, en Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, dice doctrina de bautismos en plural. En plural. Entonces, ¿son varios bautismos? Es un bautismo. ¿Cómo es? Entonces, y cuando hablamos de, pues dice un solo Señor, pero es un solo Dios. Y cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces son tres dioses. No, no son solo Dios. Pero dijiste tres. Y ese es lo que se le llama un misterio. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un solo Dios. Y así como tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, entonces son tres, no, es un solo Dios. De esa misma forma, el día de hoy te voy a hablar de tres bautismos y que esos tres son uno en el cielo. Delante de Dios. Y de eso te quiero compartir. Y tan importante que podamos ver a la luz de las Escrituras en dónde estamos parados. Primero, el primer bautismo que te quiero mencionar el día de hoy. Y la palabra bautismo, nada más para que, ¿qué significa bautismo? La palabra bautismo significa sumergir. Eso es lo que significa. Entonces, si digo bautismo es estoy sumergiendo. Si digo bautismo en agua, sumergiendo en agua. Es lo que significa. Nada más. Es una palabra griega, bautismo, y que significa sumergir. Entonces, cuando estamos hablando el bautismo del cielo, estamos sumergiéndonos en el cielo y a través de tres diferentes bautismos. Número 1 es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Te voy a decir, muchas veces tú vienes a esta iglesia, Mundo de Fe McKinney, cada iglesia tiene su diferente forma de hacer, pero si tú tienes un tiempo de venir a la iglesia, después de varios meses nosotros hacemos lo que se llama membresía. ¿Y qué se hace en membresía? Que tú eres parte de esta iglesia, eres parte de parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos todo el cuerpo de Cristo, no, es una porción. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo universal. Pero como parte del cuerpo de Cristo está esta iglesia, Mundo de Fe McKinney. Entonces, pero te quiero hablar de ¿qué sucede cuando nosotros venimos a la iglesia y estamos un tiempo y yo me hago miembro, ya soy miembro, puedo ser miembro de esta iglesia, pero hay algo más importante que ser miembro de una iglesia, es ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice esto. 1 Corintios 12, 13, dice: entre nosotros hay algunos que son judíos,
y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Está hablando de diferentes etnias, o sea, como gentiles, como judíos, como libres, como esclavos. No importa cómo estés, necesitamos ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Y va a ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Somos que ahora, afuera de las diferencias, somos aceptados, injertados en el Señor. Ahora, ¿y esto cuándo sucede? Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando tú y yo hacemos una oración y le decimos: Señor, perdóname mis pecados y entra en mi corazón. Cuando nosotros hacemos eso, ahora somos, aquí dice, porque fuimos bautizados todos en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Ahora somos adoptados y ahora somos parte del cuerpo de Jesús. En Efesios también nos habla que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén. Y entonces aquí dice, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nos hace cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas? Cuando yo le invito, cuando yo le digo: Señor Jesús, por favor, entra en mi corazón, ven a mi vida. Entonces, desde ese momento que yo estoy creyendo, que yo estoy arrepintiéndome de mis pecados y que yo estoy invitando a Jesús en mi corazón, en ese momento ahora me he convertido en una nueva criatura. Ahora estoy naciendo de nuevo y ahora en ese momento estoy siendo bautizado en el cuerpo de Cristo. Eso es algo automático, eso es algo instantáneo que sucede, que el Señor pone su manto sobre nosotros y ahora somos del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú en algún momento, aparte de venir a la iglesia, has invitado a Cristo en tu corazón, quiero decirte, tú estás bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora, y cuando recibimos a Cristo, ¿cómo también sabemos que somos bautizados en ese cuerpo de Cristo? Te voy a decir, no somos cristianos por venir a una iglesia. No somos cristianos por antigüedad. Pues ya tengo tanto tiempo viniendo a la iglesia. No, somos cristianos cuando yo creo en Jesús, le confieso, le pido perdón, le invito que entre en mi corazón. Cuando sucede eso, soy parte del cuerpo de Cristo, pero también sucede, como soy ahora del cuerpo de Cristo, escúchame, tiene que haber un cambio en tu vida. Amén. Tiene que haber cambios porque ahora ya no somos nosotros mismos. Ahora tiene que haber un cambio. Te voy a decir, yo eso lo he encontrado en personas que han estado en mucho tiempo en la iglesia. Y muchas veces les he hecho esta pregunta: oye, ¿ya recibiste a Cristo? Yo siempre he creído. No, pero sí, pero hay algún momento. No, desde chiquito yo estaba en la iglesia. Siempre he estado. No, pero ¿ha habido algún cambio? No, pues siempre en la iglesia. Me llama la atención eso. Te voy a decir, no importa cuánto tiempo hayas estado en la iglesia, cuando somos parte del cuerpo de Cristo, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Te voy a decir un ejemplo. Desde que mis hijas estaban pequeñitas, desde recién nacidas, nosotros orábamos con ellas cada noche, orando por ellas, bendiciéndolas. Las niñas siguieron creciendo, pero ellas no se iban a dormir sin que mi esposa o yo oráramos con ellas. Yo oraba con ellas y les pedía al Señor: Señor,
sálvalas. Aparte, Señor, bendícelas la noche, pero Señor, que ellas te conozcan, que ellas... Y luego desde también chiquitas ya comenzaban a hablar y todo el tiempo oraba, Señor, perdóname mis pecados, entra en mi corazón, lléname con tu presencia. Todo el tiempo haciendo esa oración. Y una ocasión, mi hija mayor, Becky, tenía aproximadamente 5 años, estábamos en la iglesia y la dejamos en el ministerio de niños. Y entonces, algo que sucedió es que al finalizar la reunión, vamos a recogerla a mi hija. Y la maestra nos dice bien contenta, quiero decirles algo que pasó. ¿Qué pasó? Becky recibió a Cristo. Y yo me quedé, si todos los días recibe a Cristo conmigo. Ella recibió a Cristo. Y yo dije, bueno, pues qué bueno que lo haya recibido. Gloria al Señor. Pero le habla a la niña y viene, una niña de 5 años. Y donde la veo, viene con una sonrisa de oreja a oreja, radiante. Y al verla, sí recibió a Cristo. ¿Por qué? Hubo cambios. Te voy a decir, y ve que desde chiquita, tenía, no sé, 7, 8 años, y ya le tuvimos que poner lentes, anteojos, y estaba chiquita. Y algo que sucedió con ella, de que estaba en la iglesia y que dijo, Señor, si tú me hiciste los ojos y todo lo que tú haces es bueno, Señor, ya no quiero esos lentes, quítamelos, sáname. Una niña de 7, 8 años. Y de repente que está viendo y no puede ver. Tenía sus lentes puestos. Y se los quita y ve perfectamente. Y se los pone sus lentes y no veía nada. ¿Sabes qué? Ese es el poder de Dios. Ese es Dios actuando. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Y dice la Biblia, tenemos que ser como niños y como una niña, con una fe, con una seguridad. Pero ¿qué había pasado en ella? Había nacido de nuevo. Había habido un cambio. Ahora, toda la vida de Becky, sin faltar, toda la vida desde bebé y antes, siempre fue a la iglesia. Pero yo le doy gracias a Dios que hubo un momento donde realmente ella invitó al Señor. ¿Y cómo sabemos? Porque hubo un cambio. Y ahora era parte del cuerpo de Cristo. Amén. Tiene que haber un cambio. Tenemos que ser parte del... Y ya somos automáticamente, vamos a ver algo que sucede. Hay veces que digo, bueno, ¿qué cambios puede haber? Un cambio es, yo no quiero... Por ejemplo, el cambio que hubo en mi vida cuando yo recibí a Cristo es, yo no quería ir a la iglesia. A mí me aburría, me fastidiaba. Y cuando Cristo vino a mi vida, me dio un deseo que ahora sí quería ir a la iglesia. Ahora sí comencé con deseos de leer la Biblia. Antes no lo tenía. Hubo cambios. Amén. Si en ti no ha habido cambios en tu vida, quiero decirte, necesitas recibir a Cristo completamente y de esa forma eres bautizado en el cuerpo. Qué hermoso. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Qué hermoso. Gloria al Señor. Aparte de esto, entonces, el primer bautismo que te estoy mencionando es el bautismo en el cuerpo. El segundo bautismo es el bautismo en agua. En Mateo 28, 19 dice esto. En el bautismo en agua. Mateo 28, 19, el Señor Jesús dijo esto: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vayan por todos los lugares haciendo discípulos. Aquí dice,
Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es el bautismo en agua. Pero para ser bautizados en agua, tienen que ser discípulos. Ahora te quiero decir, por muchas tradiciones y costumbres que se hacen, un bebé, un niño, ¿es un discípulo? Pues un bebé todavía no entiende. Todavía no puede ser un discípulo. Todavía en otra parte la Biblia dice es para los que creen. Te voy a decir, a mí cuando tenía, no sé, yo tengo mi certificado de bautismo, que a mí me bautizaron en California. Y me bautizaron en la iglesia de Cristal, ahí cerca de Los Ángeles, California. Ahí yo fui bautizado en agua de bebito. Esa era la costumbre. Entonces, ¿cómo sé? Hubo cambios en mi vida. No, ni supe. Que yo me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cómo sé? Porque tengo el papelito. Y todavía hasta la fecha ahí lo tengo guardado. Pero el bautismo es para los que creen. Y el bautismo en agua significa, es que dejo mi vida pasada. Renuncio a mi antigua manera de vivir y ahora comienzo a vivir una vida nueva. Entonces necesito ese bautismo en agua. Como para ser un verdadero cristiano, somos bautizados en el cuerpo, pero ahora no podemos seguir adelante con un pie con Dios y otro pie en el mundo. Tenemos que tomar la decisión, o somos de Dios o somos del mundo. ¿Y qué significa el bautismo en agua? Significa que yo estoy dejando mi vida pasada para ahora comenzar a vivir una vida con el Señor. Amén. Entonces eso es importante y necesario que suceda eso en nuestras vidas. Tenemos que ser bautizados en agua. Por eso es que muchas veces es que yo quiero la bendición y a lo mejor ya recibiste a Cristo, qué bueno. Pero hay algunos que dicen, es que pues pues yo ya fui bautizado de niño. Pues aunque haya sido bautizado de niño, es importante. Ahora, si crees en el Señor, que ahora seas bautizado de nuevo. De veras, sí, que otra vez seas bautizado, pero ahora sabiendo que ahora estás dejando todo atrás y ahora estás viviendo una vida para Dios. También significa en Romanos capítulo 6 dice que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Por eso cuando descendemos en las aguas es como si estuviéramos siendo sepultados y cuando somos levantados entonces comenzamos una nueva vida. Y tú dices, pues es un rito religioso. Que escúchame, es más que un rito religioso. Esto pasan cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y te voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento se dice la palabra de Dios de que el pueblo de Israel era pueblo de Dios, pero estaba esclavo en Egipto por más de 400 años. Y después fueron liberados de Egipto. Y gloria al Señor. ¿Y qué hizo? Que después de que fueron salvos de 10 plagas y de la última, de la muerte de los primogénitos, después de que fueron salvos, no fue antes de que fueran salvos, el Señor los llevó al Mar Rojo. Y en el Mar Rojo Dios hizo un milagro, porque se abrió todo un mar. Y el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas, cruzaron el mar por tierra seca en el mar. ¿Y sabes lo que sucedió? Que cuando ellos pasaron, venía el ejército más poderoso en ese tiempo, el ejército de Egipto. ¿Y qué sucedió? Las aguas volvieron en sí y ahí perecieron ese ejército. Perecieron los que lo perseguían. Perecieron su pasado.
Entonces, si tú dices, el bautismo en agua es un rito religioso, dile a los egipcios, ese fue un... No, algo sucede que dejamos el pasado. Por eso, ¿es necesario el bautismo en agua? Claro que sí. Entonces, recibimos a Cristo, somos bautizados en su cuerpo. Y después, por voluntariamente, tenemos que ser bautizados en agua. Ahora, ¿desde qué edad se puede uno bautizar en agua? Desde que uno sepa la diferencia entre el pecado y que ya haya uno recibido a Cristo. Entonces, ¿hay niños que se pueden bautizar en agua? Sí, si ya creen, a los 8 años, 10 años, si ya creen, perfectamente pueden ser bautizados en agua. Si no, tienen que haber que crean, pero escúchenme esto, que haya habido un cambio. Y el cambio no puede ser originado por nosotros. Y uno ve ese cambio que Dios lo hace. Amén. Entonces vemos el cambio. Entonces somos bautizados en agua, que estamos dejando. Y aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es el segundo bautismo. Y el tercer bautismo que habla la palabra de Dios es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, cuando estamos hablando del bautismo en el cuerpo, ¿quién nos bautiza? Es el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en agua, alguien nos bautiza. El pastor, un líder en la iglesia, alguien nos bautiza. Pero habla también la Biblia del bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí dice en Mateo capítulo 3:11, Juan el Bautista está hablando y dice de esta forma: yo bautizo con agua. Está hablando Juan el Bautista. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¡Wow! ¿Quién es el que bautiza? Jesús. Dice, y Él es superior a mí. Está hablando Juan el Bautista. Él es superior. Ahora te voy a decir, los evangelios, la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y hay 4 relatos de los evangelios, o 4 diferentes perspectivas de los discípulos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay algunas cosas que vienen en uno y otras cosas que vienen en otro. Pero hablando del bautismo, vienen los 4 evangelios. Te está hablando de la importancia de eso. Y aquí lo vemos en Mateo, en Marcos capítulo 1, verso 8, dice esto: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa que somos sumergidos en el Espíritu? Que el Espíritu Santo viene y nos llena. El mismo Espíritu que Jesús que estaba en Jesús y que lo levantó de los muertos, ahora ese mismo Espíritu viene a llenar nuestras vidas, a saturarnos. Y si pasaron milagros en Jesús, van a pasar milagros en tu vida, porque el Espíritu Santo ahora es derramado sobre nosotros. Dale fuertes aplausos. Lucas 3:16 dice también: Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sigue hablando aquí en Lucas. En Juan 1:33 dice esto: yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Eran 2 cosas: tiene que descender y tiene que reposar.
Te voy a decir, en todo el Antiguo Testamento, a veces el Espíritu Santo descendía, pero regresaba, no reposaba. Vemos cuando el Espíritu Santo descendió sobre Saúl, sobre David, sobre profetas. El Espíritu Santo descendía, pero tenía que reposar. Y cuando Jesús fue bautizado en agua, ¿qué sucedió? Él fue bautizado en agua, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Tomó la forma de una paloma, descendió y reposó sobre su hombro. ¿Qué significa? Se quedó sobre él. Por eso ahora dice, cuando veas eso, Él te bautizará en Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos bautiza en Espíritu? Jesús. Jesús es el que nos bautiza. Y por último, aquí Hechos 1, 4, 5 dice esto. Y aquí quiero decirte, las otras palabras son palabras que Jesús dijo en diferentes tiempos de su ministerio. Estas fueron las últimas palabras de Jesús en la tierra. Después de su muerte y resurrección, Jesús se apareció por 40 días. Y en el número 40, Jesús ascendió al cielo. Ese día, el día número 40, el día de su ascensión. Las últimas palabras de Jesús fueron estas, que se las dio a sus discípulos y nos las dio a nosotros. Hechos 1, 4 y 5 dice, Hechos 1, 4 por favor. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Entonces, hay un regalo que Dios había prometido. Ahora, para un regalo, ¿tienes que hacer algo para recibir el regalo? El regalo es muchas veces porque se te quiere, por tu cumpleaños, por alguna fecha especial o por un aprecio, se te da un regalo. Entonces, aquí dice que Dios ha prometido un regalo. Y ha prometido un regalo a sus discípulos, pero también ha prometido un regalo a ti, a mí, sin que nos lo merezcamos. ¿Y cuál es ese regalo? Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Verso 5. Y Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El regalo de Dios es que Él te quiere bautizar en el Espíritu Santo. Él quiere que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese es el bautismo completo. El bautismo en su cuerpo cuando recibo a Cristo. El bautismo en agua cuando dejo mi vida antigua. Pero el bautismo del Espíritu es el poder de Dios en nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana. Amén. Y ahora te quiero poner ejemplos de los 3 bautismos, cómo los vemos en la vida de los discípulos. Y los 3 bautismos, en Hechos 2:37, dice esto. Escúchame, aquí acababa de haber un milagro. Acababa de venir el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos. Hubo un viento recio. Todos comenzaron a hablar en lenguas. Se amontonó toda la ciudad de Jerusalén. Y comenzó a predicar Pedro. Y escúchame, unos días antes Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y aún con una sirvienta. Así dice la palabra. Y ahora Él es lleno del Espíritu Santo. Algo cambió, que ahora era lleno del Espíritu Santo. Y se levantó y empezó a predicar. Y 3,000
personas, hombres, reciben a Cristo. 3,000 hombres. ¿Cuántas mujeres y cuántos niños? No sabemos. Pero 3,000 hombres. Y le hacen esta pregunta. Y aquí vemos. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Verso 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes, o sea, cada uno. ¿Qué debemos de hacer? Cada uno de nosotros, cada uno de ellos, cada uno debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Y qué es arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios? Eso es recibir a Cristo y ser bautizados en el cuerpo. Entonces aquí dice, tienes que ser bautizado en el cuerpo, tienes que recibir a Cristo, arrepiéntete. Y luego, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y después, entonces, tienes que ser bautizado en el cuerpo. Ahora, y después tienes que ser bautizado en agua para dejar tu vida pasada. Y dice, y si haces el bautismo en el cuerpo, el bautismo en agua, ahora dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces, te fijas, los tres, estás hablando de las 3 cosas que son necesarias para el cristiano. Te voy a decir, el día de hoy, hay muchos cristianos totalmente débiles, totalmente que afuera en cualquier momento se avergüenzan de decir que son cristianos. Yo les llamo muchas veces los cristianos de la secreta, porque nada más ellos saben de que son cristianos, porque afuera pues parecen igual que todo mundo. No hay ninguna diferencia entre esos cristianos y el mundo. Pero, ¿tenemos que ser iguales? No. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estos 3 bautismos y el bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí vemos que Pedro les dice, ustedes necesitan esos 3 bautismos. No tan solo eso, bien dice la Biblia que hay un derramamiento del Espíritu en la ciudad de Samaria. Y en Hechos capítulo 8, verso 5, miren lo que sucede en Samaria. Empieza a haber un avivamiento. Y dice, Hechos 5, por favor. Perdón, 8, 5. Dice de esta forma, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Verso 6. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Te fijas, había milagros y había prodigios, porque en Felipe se estaban manifestando los 3 bautismos y tenía el poder del Espíritu Santo. Y el verso 12 dice esto, de ese mismo capítulo: pero ahora la gente creyó al mensaje de Felipe. Creyó al mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Entonces, al creer, fueron bautizados en su cuerpo. Ya son parte del cuerpo. Y luego dice, como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Entonces se bautizaron en agua después de haber creído. Te fijas, bautismo en el cuerpo, recibir a Cristo. Bautismo en agua, que es dejar tu vida pasada. Y luego en el verso 14 dice esto: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Verso 15, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Escúchame, dice, eran ya creyentes. Oraron para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Que recibieran qué? El regalo, la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ya eran creyentes.
pero todavía no recibían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Uno puede ser creyente sin recibir el bautismo? Aquí está. Claro que sí. Entonces dice, oraron por los nuevos creyentes para recibir el Espíritu, recibieran el Espíritu Santo. 16, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 17, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Recibieron el Espíritu Santo. Cuando ¿qué? Se les impuso las manos, ellos también recibieron el bautismo, la promesa. Amén. Entonces, y por último ahora, solamente te quiero dar algunas tipos y figuras de estos bautismos, de estos 3 bautismos. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Juan 5, verso 7. Y quiero que me pongan la Reina Valera, por favor. No la Nueva Traducción Viviente, es el segundo pasaje que les puse ahí. Perfecto, gracias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Y 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces los que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego verso 8. Y 3 son los que dan testimonio, ya no en el cielo, aquí en la tierra: el agua, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Por eso te hablaba del bautismo en el cielo. Porque en el cielo está Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la tierra, ¿qué se asemeja? Aquí es la sangre, es cuando uno recibe a Cristo, por la sangre de Cristo, y es el bautismo en su cuerpo. El agua es el bautismo creyendo en Jesús. Y el bautismo en el Espíritu Santo. Así como en el cielo, así es en la tierra. Estos 3 bautismos es importante que lo podamos experimentar. Y te quiero llevar a este último pasaje, Juan 3, del 3 al 5. Juan 3, es un pasaje muy conocido. Es la plática que Jesús tiene con Nicodemo. Y dice, Jesús le respondió, ¿a quién? A Nicodemo, a uno de los fariseos, a una persona importante allí en Jerusalén. Le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Todavía, pongan el 3. Entonces, cuando nacemos de nuevo, podemos ver el reino de Dios. Ponte a ver eso. No dice, cuando naces de nuevo, ya está el reino de Dios en tu vida. No, podemos verlo. ¿Qué significa ver? Lo puedo observar. Ahora ya lo veo. Y quiero nada más para mencionarte, ¿qué es el reino de Dios? Pues donde Dios está. Es el dominio de Dios, es el territorio de Dios, es donde Dios gobierna. Es el reino de Dios. Entonces, cuando uno nace de nuevo, a menos que nazca de nuevo, ahora uno puede ver el territorio de Dios, el reino de Dios. Pero no está diciendo que el reino de Dios está dentro de mí. Wow. Ahora te quiero llevar al verso 5. Jesús le dijo, te digo la verdad, nadie puede, ahora no dice ver, dice entrar. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Si no nace del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. El nacer de nuevo es el bautismo en el cuerpo, cuando yo creo en Jesús.
Y con eso yo veo el reino de Dios. Lo puedo observar. Es por eso que yo he visto tantos cristianos que reciben a Cristo y hay muy poquitos cambios o siguen viviendo como todos. Porque nada más ven, ¡ay, qué bonito! Pero todavía no lo pueden practicar. El reino de Dios, el gobierno de Dios. Por eso dice aquí, te digo la verdad, nadie puede ahora no tan solo ver, entrar en el reino de Dios hasta que haya el agua, si no nace de agua y del Espíritu. Está hablando que cuando el Espíritu Santo, entonces ahora somos bautizados en agua y somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora el Señor ahora tiene el control. Ahora el Señor reina en mi vida. Y si el Señor reina en mi vida, el Señor va a hacer cosas espectaculares en mi vida y a través de mi vida. Es por eso que el Señor no quiere que nos quedemos nada más en las afueritas, sino el Señor quiere que vayamos completamente, que no nos quedamos nada más viendo, observando, sino que el Señor quiere que vayamos más adelante, que seamos bautizados en agua, que después de eso seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios viene, cambia todas nuestras vidas. Amén. Para terminar, te quiero dar un ejemplo acerca de esto. Y te quiero presentar una foto. Si pueden poner la foto, por favor. Les voy a poner una foto acerca de el tabernáculo de Moisés. Y ese era la iglesia antigua. La primera iglesia. Una iglesia movible, fue el tabernáculo de Moisés. Y en ese tabernáculo de Moisés, te fijas, era una tienda, estaba una barda, a mano izquierda, si te fijas, vienen 4 rojos velos. Esa era la entrada al templo. Todo eso es el templo. Y la palabra de Dios dice que era la sombra del cielo. ¡Wow! Esto Dios se lo mostró del cielo. Esta figura. Y cuando entraban, si te fijas, hay un área donde es como un patio. A eso se le llaman los atrios. Y en esos atrios había 2 cosas muy importantes. Número 1, entraban y lo primer cuadro que estaba ahí enfrente de la entrada era el altar, era un altar del sacrificio. Era donde se hacían los sacrificios. Fíjate, lo primero que la gente hacía, entraba y traía los animales y se sacrificaban ahí. Lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos con Dios, recibimos a Cristo, que es el sacrificio de Dios por nosotros. Amén. Qué hermoso. Entonces el primer paso. Ahora, de todo este lugar, ¿qué es lo más importante de este lugar? Lo más importante de este lugar es lo que se ve al fondo. Y si te fijas que se ve como una nube. Eso es la presencia de Dios. Lo más importante es la presencia de Dios. Ahora, para llegar ahí, el sumo sacerdote solamente entraba a la presencia de Dios una vez al año. Nada más. ¿A dónde se quedaban? Al lugar santo. Ese lugar al último donde está la flecha roja, ese se llama lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y eso significa la presencia de Dios. Pero el sumo sacerdote no podía entrar. La gente mucho menos. Moría. Cuando Jesús vino, Él vino a quitar todo esto. Y no vino a quitarlo. El Señor lo hizo y ahora nosotros también lo estamos haciendo. ¿Te acuerdas cuando
Dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió, expiró, se rompió el velo. ¿Cuántos han leído eso? Se rompió el velo. ¿De cuál velo están hablando? Del lugar santo. Al lugar santísimo, si tú te fijas a mano izquierda, hay como dos rojas. Ese es el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Ese se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque ahora tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso, no una vez al año, todos los días. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero, si tú te fijas, es el producto final. Primero tenían que pasar por el altar. Entonces, número 1, tenemos que pasar recibiendo a Cristo. Somos bautizados en el cuerpo. Después, lo segundo que estaba, era la fuente de bronce, así se le llama. Y esa fuente, o la fuente del lavacro, ahí se lavaban, había agua. ¿Te fijas? El sacrificio y luego el bautismo en agua. Todo es lo mismo, es lo mismo. Y lo vemos a través de todas las escrituras. Entonces, tenías que ser bautizado en el cuerpo y luego pasabas por el bautismo en agua. Y no tan solo eso, después ahora ya podías entrar y solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? 3 muebles: el candelero de oro, la mesa del pan y el altar del incienso. Esas 3 cosas había ahí. Entonces, y ahí se ven nada más de que está muy pequeño, pero ahí están las 3. Eso es lo que el lugar santo. ¿Sabes qué? Ese es el lugar donde uno es bautizado con el Espíritu Santo, donde uno recibe la presencia, porque ya pasamos el bautismo en el cuerpo, recibiendo a Cristo. Pasamos el bautismo en agua por la fuente del lavacro. Y ahora entramos al lugar santo, donde ahora podemos recibir del pan, el altar del incienso, que son las oraciones de los santos. Y luego también del candelero de oro, que estaba revestido de aceite y también de luz. Ese es el poder del Espíritu Santo actuando. Y ya con el poder del Espíritu Santo actuando, ¿en dónde estamos? En el lugar santísimo. Ya tenemos acceso, entrada a la presencia de Dios completamente. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero te voy a decir, mucha gente se queda en el patio. Mucha gente se queda en el primer altar. Ah, sí, yo fui a la iglesia. Oh, sí, yo le di mi vida a Cristo. Oh, yo le pedí perdón. Te quedaste ahí. Pero mira, si estás ahí, todavía te falta una distancia para estar en la presencia de Dios, para que el Señor se mueva en tu vida. Es por eso que no puedes vivir la vida cristiana. Es por eso que parece que todo gana el mundo. ¿Por qué? Porque te falta ser bautizado en agua. Y si ya fuiste bautizado en agua, necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando eres bautizado, el Señor va a cambiar todo. Ese es el bautismo del cielo. Bautismo en el cuerpo, en el agua y en el Espíritu Santo. De veras, Dios quiere hacer algo precioso en tu vida. Ponte de pie, por favor.